Gustavo Ruiz Campos al Senado de la República para poder platicar con estas comisiones unidas en torno al tema del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo. Siempre es un honor poder coincidir en este tipo de trabajos con las senadoras y los senadores que integran estas comisiones, a quienes saludamos en las personas de sus presidentes. Destacamos la presencia del senador Roberto Gil Suart, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, y reiteramos el gusto y el agrado que implica coincidir con el senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Le voy a pedir a los señores presidentes de las comisiones mencionadas que con base en el registro de asistencia pudieran verificar si existe quórum para poder iniciar la sesión. Con gusto, presidente. Conforme a la lista de asistencia a la Comisión de Justicia, existe quórum para sesionar. Gracias, senador presidente. Le pediría el mismo trámite al senador Encinas. Estamos con quórum. Algunos compañeros están simultáneamente atendiendo otras reuniones de comisiones legislativas, pero se incorporarán durante el desarrollo de esta reunión. Gracias, senador Encinas. Es el mismo caso de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quienes han estado haciendo presencia a la convocatoria de hoy. Tenemos un registro de 10 de los 15 integrantes para poder iniciar la sesión. Habiendo quórum, se abre la sesión y pondría a consideración de las senadoras y de los senadores el orden del día por medio del cual hoy nos convocamos. Registro de asistencia, punto número 2, declaración del quórum. Punto número 3, comparecencia del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de 10 años derivado de la sentencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 283/2003, relativa al juicio de amparo 678/2003. Es el orden del día, presidente. La consideración de las señoras senadoras y de los señores senadores. Quienes estén por la afirmativa, sírvanlo expresarlo de la forma acostumbrada, por favor. Muchas gracias. Se aprueba el orden del día y en función de la lectura y la presentación del mismo por el senador Roberto Gil Suart, reitero que el motivo de esta reunión es dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 283/2013, radicado en el Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, relativo al juicio de amparo promovido por el ciudadano José Gustavo Ruiz Campos ante el Juzgado Sexto del Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. En dicha ejecutoria se ordena emitir la resolución correspondiente a la propuesta de nombramiento como magistrado de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual deberá exponerse de manera fundada y motivada la aprobación u objeción, según el caso, de la designación sobre una base que la justifique. En este sentido, le pedimos de manera muy respetuosa al ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, a quien ya le dimos la más cordial bienvenida al Senado de la República, pudiera hacer uso de la voz para expresar la idoneidad de su candidatura ante los integrantes de las comisiones del Senado que estamos convocados en Comisiones Unidas. Muy buenos días y tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señores senadores. El agradecimiento es mío por recibirme en este recinto fiscal. Se me fue convocado para comparecer, como lo acaban de señalar los senadores, y no tuve oportunidad de hacerle llegar mi currículum. Simplemente me notificaron que tenía que estar aquí. Quisiera comentar al respecto un poco de mi trayectoria y del por qué quisiera yo continuar siendo magistrado del tribunal por el que he trabajado 26 años. Prácticamente toda mi carrera profesional
se ha dirigido a la materia administrativa fiscal, iniciando esta en el año de 1985, en que ingresé a la Procuraduría Fiscal de la Federación como dictaminador, en aquel entonces defendiendo los intereses hacendarios en el Departamento Contencioso Administrativo, contestando las demandas en las que se interponían juicios en contra de créditos fiscales. Posteriormente, en el año de 1988, ingreso al entonces Tribunal Fiscal de la Federación como secretario de acuerdos en Sala Regional Metropolitana, en donde vi crecer desde ese momento a este tribunal y he pasado por las transformaciones que ha tenido el mismo. Posteriormente, formé parte de la Sala Superior como secretario de acuerdos y concursé para ser magistrado, siendo designado por primera ocasión en el año de 1999, adscribiéndome como magistrado de sala regional a la segunda sala regional de Oriente, con sede en la ciudad de Puebla, de donde soy originario. Posteriormente, en una primera ratificación o un nuevo nombramiento, en el año de 2005, nuevamente fui propuesto para ser magistrado y fui aprobado en su momento por la Cámara de Senadores. Hasta el año de 2010, esta Sala Regional de Oriente fungió como tal, transformándose en una sala auxiliar debido a la carga de trabajo que tenía la Ciudad de México principalmente y salas cercanas a la región de Puebla, como eran Celaya, Querétaro y la misma sala de Puebla que permanecía aún como sala regional. Fue un cambio bastante notorio en la trayectoria del trabajo que venía desarrollando, porque ya no instruimos juicios en una sala auxiliar. Simple y sencillamente las salas auxiliadas nos envían los expedientes ya concluidos para sentencia con cierre de instrucción, y nosotros única y exclusivamente nos dedicamos a emitir sentencias. Eso fue a partir de 2010 a la fecha, por lo que prácticamente tengo 4 años sin instruir juicios. Nos dedicamos a emitir sentencias solamente, sin que con ello quiera decir que me aparte yo de la instrucción, porque tenemos la obligación de recibir los expedientes y revisarlos, que estén debidamente integrados, sin que tengan ninguna violación de procedimiento a efecto de estar en aptitud de emitir una sentencia definitiva. El cambio sí fue bastante notorio porque, repito, nos apartamos de la instrucción, pero también fue muy nutrido mi trabajo, porque abarqué materias que generalmente no se manejaban en la Sala Regional de Oriente. Y por ello, pienso que en el caso de una sala auxiliar, adquiere más experiencia al manejar diversidad de materias. Todas las que comprende el tribunal, claro, excepto las que son facultades exclusivas de la sala superior. De ahí en fuera, todas las competencias las vemos nosotros. Afortunadamente, se ha abatido ese rezago, se ha cumplido con la idea de esas salas auxiliares. Llegamos a tener una capacidad de expedientes verdaderamente fuertísimos, pero hoy con orgullo puedo comentar que a la fecha de noviembre del mes pasado, la primera sala auxiliar, a este momento mi ponencia cuenta con 19 expedientes. O sea que se cumplió con el cometido de abatir rezago de las salas regionales metropolitanas, porque originalmente esta sala estaba en Puebla, la auxiliar, y después su sede cambia al Distrito Federal única y exclusivamente para auxiliar a las salas metropolitanas. Es por ello que les comento que toda mi trayectoria ha sido dentro de este tribunal.
me he formado dentro de él, he pertenecido todo el tiempo a él y tengo mucho que agradecerle también al tribunal. Por eso es que me gustaría seguir continuando, fungiendo como magistrado, si ustedes me lo permiten. Agradecemos la exposición del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos. Gracias. Y en este momento estaríamos registrando a las señoras senadoras o a los señores senadores que quisieran hacer uso de la voz para expresar alguna pregunta al señor magistrado que nos hace favor de acompañar. Es una genérica antes, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Sea usted. Buenos días. Bienvenido, señor licenciado. Hoy ya nos habló de su trayectoria personal, su formación justamente dentro del área donde pretende continuar desempeñándose, cómo ha puesto énfasis particularmente en emitir sentencias y abatir el rezago. Pero yo quisiera conocer cuál es su propuesta y su planteamiento hacia adelante. ¿Dónde no funcionan bien las cosas? ¿Dónde se requieren cambios? ¿Qué propuestas tiene? Planteó usted un nuevo periodo de 10 años para que en una década se modifiquen pues la forma de trabajar, en este caso de los juzgados en materia administrativa de nuestra, que establece nuestra ley. Yo quisiera conocer una visión más crítica, sí, claro, del área donde se desempeña, los cambios que se requieren y qué propuestas tiene hacia adelante. Sí, claro. Mire, senador, el tribunal ha crecido notoriamente en cuanto al número de demandas que han ingresado por la cantidad de competencia que se le ha adjudicado a este tribunal para conocer. La carga de trabajo afortunadamente se ha ido disminuyendo no solamente por las salas auxiliares, sino que estructuralmente y económicamente se le ha apoyado al tribunal en el sentido de abrir nuevas salas y también con el juicio sumario. El juicio sumario ha sido muy importante porque ha disminuido términos, ha disminuido el tiempo de instrucción del juicio y por lo mismo las sentencias se emiten con mayor rapidez. Eso ha permitido que se baje el rezago, pero se necesitan más salas regionales en determinadas regiones, generalmente en donde se maneja una economía más elevada, que definitivamente serían el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, la misma Puebla y Tijuana. Tijuana tiene un alto número de expedientes y por lo mismo requerirían de nuevas salas para apoyar el desarrollo del mismo. Ahora, uno como magistrado, la colegiación es muy importante. ¿Por qué? Porque tener una colegiación coordinada con nuestros compañeros magistrados, porque las salas funcionan colegiadamente, ello permite que tengamos una comunicación continua de los asuntos y lo que hemos comentado es que en ocasiones nos falta capacitación en cuanto a la actualización de las reformas fiscales o de las reformas a las leyes administrativas, porque no nada más estamos enfocados a la materia fiscal, sino también a la administrativa. Entonces, yo creo que la preparación es muy importante, no nada más a nivel magistrado, sino también a los secretarios de acuerdo, que son los encargados de instruir también el juicio, que si bien es cierto uno revisa y firma y es el responsable, quien lleva la carga también pesada son los secretarios de acuerdo y ellos, creo yo, deben de tener una mejor remuneración. Actualmente no considero que sea un sueldo adecuado para la suficiente carga que tienen. Así es que yo creo que económicamente se les debería de apoyar también un poco más. Abrir más salas para que se dediquen más a su trabajo y nosotros también no tengamos tanto trabajo y nos dediquemos más a la revisión. Nos aboquemos más al caso concreto y no tener la presión del cúmulo de expedientes. Creo que con ese apoyo nosotros nos desarrollaríamos mejor.
Muchas gracias por su respuesta. Aprovecho la oportunidad para destacar la presencia, además saludar al abogado general del Senado de la República, licenciado Enrique de Icaza Pro, y a la directora de Amparos y Controversias Constitucionales, licenciada Verónica Muñoz Núñez. Bienvenidos. Tiene el uso de la voz para formular su pregunta la senadora Dolores Padierna. Posteriormente, la senadora Arelis Gómez. Bienvenido, magistrado. Gracias, senadora. Pues ha habido dos grandes tipos de reformas por parte del Congreso, reformas legales, unas en materia de derecho procesal y administrativo, para mejorar la calidad de los juicios, para evitar el rezago del número de controversias y para coadyuvar a una justicia fiscal y administrativa más eficiente. Yo le quisiera preguntar, en primero, si se recuerda cuáles son estas reformas tan importantes y segundo, qué le han parecido en la experiencia que usted ha tenido. El otro tipo de reformas pues son las reformas estructurales, muy en particular las que tienen mucho que ver con impuestos, con la defensa del recurso público y que se habla de cantidades muy grandes de recursos, que pues es la reforma en materia de competencia económica, de telecomunicaciones, la energética, todas esas tienen que ver mucho con la tarea de los tribunales. ¿Qué tipo de juristas, de magistrados se requieren para estas nuevas reformas que está aprobando el legislador? ¿Y qué acotaciones haría usted para mejorar está hablando usted que se requiere una actualización de las leyes fiscales y administrativas? La pregunta sería esa: ¿qué acotaciones, qué sugerencias tiene usted que hacernos para mejorar la legislación en estas materias? Bueno, efectivamente, las reformas que se han dado en relación a la competencia del tribunal, bueno, primeramente me gustaría señalar que este tribunal originalmente fue creado para conocer única y exclusivamente de la materia fiscal, que fue cuando se crea la ley fiscal. Posteriormente se deroga y se crea el código, y conforme va creciendo este tribunal se le van incorporando materias de las que todos los que integran el tribunal tenemos competencia para conocer, pero últimamente se han incorporado materias y se han creado salas especializadas como la de propiedad intelectual, como la ambiental. Ese tipo de materias, a la hora que un magistrado es designado como tal, reúne los mismos requisitos que todos. Sin embargo, el perfil que al cual va, ya va específico a una materia, como sería la de propiedad intelectual. En ese caso, yo creo que el análisis del magistrado que va a integrar esa sala en específico tiene que reunir un perfil que se dedique a esa materia, porque hasta el momento en que es designado conoce de todas las materias, pero al que se le designa la conoce, pero no es su especialidad. Por lo tanto, yo creo que debería de enfocarse la dirección de los magistrados que están adscritos a las salas especializadas, con cierta experiencia o cierta preparación en la materia que va a ocuparse. No ser general, tener una visión específica para ese tipo de salas. Yo creo que eso ayudaría mucho al perfil del magistrado que vaya a ocupar o vaya a integrar una sala especializada. En eso ayudaría mucho, que se determine el perfil de un magistrado que vaya a ocupar una sala especializada. Porque cuando el magistrado protesta el cargo y se le asigna alguna sala, va a conocer de todas las materias. Y es la obligación de uno conocer todas. Yo creo que eso ayudaría mucho. Y la primera pregunta que le hice. ¿Me la podría repetir, perdón? ¿Cuáles son las principales reformas que se han hecho recientemente para mejorar la eficiencia administrativa y fiscal? Bueno, hubo reformas a código este año. Hubo reformas muy importantes como son
que la vigilancia que hay sobre la expedición de facturas fiscales, que se detectaron que hay muchas facturas fraudulentas, que se debe de sancionar porque se incurre en un delito a quien se ocupe de emitir ese tipo de facturas, y las personas que están autorizadas para la emisión de ese tipo de documentos se les cancelará la certificación y el sello. Ahora, en materia procesal administrativa, hubo una reducción en el término del recurso, que también es la idea de que se integren más rápidamente los recursos y se falle más rápidamente. Tengo entendido, no tengo a ciencia cierta, pero tengo entendido que se pretende también hacer una reforma en la materia del término para la presentación de la demanda en el juicio de nulidad, que sería el mismo término que tiene actualmente el recurso administrativo. Ello también va a ayudar a que se integren más rápidamente los jueces. Bueno, le recuerdo que hay 3 grandes reformas históricas. Una en el 2009, que fue la de los juicios en línea, También. Otra en el 2010, que fue la de los juicios sumarios, y la otra que fue en 2011, que fue la de las salas auxiliares a las que sí se Así refirió. es. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la respuesta y por la participación a la senadora Dolores Padierna, y le pedimos a la senadora Arely Gómez pudiera hacer uso de la voz para formular su pregunta. Bienvenido a estas Comisiones Unidas de Hacienda y de Justicia del Senado de la República. Gracias. Hemos escuchado con detenimiento su posicionamiento, así como las preguntas que ha tenido a bien contestar a mis compañeros senadores. Quisiera una pregunta. Uno de los temas controvertidos en el funcionamiento del tribunal al que usted pertenece es el del cumplimiento de las resoluciones. ¿Perdón? Es el del cumplimiento de las resoluciones. Es un tema controvertido. ¿Sí está enterado usted de ese tema? Claro. Sí. Entonces, se ha comentado de que de nada sirve que se realice todo un procedimiento con etapas, tiempos, alegatos, que al final del día se gane la sentencia, pero nunca se cumpla con la resolución. ¿Me podría dar usted su opinión? ¿Qué propondría para que esto pudiera ser superado? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, me gustaría saber, ¿qué opina usted del principio de litis abierta de los juicios contenciosos administrativos conforme a los criterios de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa? ¿Usted cómo lo aplicaría en un caso concreto? Siempre haciendo hincapié que tenemos que tener el respeto irrestricto a los derechos de los fundamentales de las partes. Esas serían mis 2 preguntas. Sí, y luego, si me podría… esto que comentaba usted de los sueldos que habría que aumentar, ¿a quién era la persona, a quiénes se les debería de aumentar? Y porque eso sería el otro tema, ¿verdad? Gracias. Bueno, efectivamente tiene toda la razón. Hemos tenido mucho problema con el cumplimiento de sentencias. La ley ya contempla que que la autoridad tiene un término de 4 meses para cumplimentar una sentencia, pero desgraciadamente en ocasiones no lo hace así. Ya existe precepto en donde se le debe requerir a la autoridad para que en el término de esos 4 meses cumplimente, y si no lo hace, se le debe de dar aviso al superior jerárquico, y el superior jerárquico puede sancionar a la autoridad que no está cumplimentando, incluso incurrir en una responsabilidad. Pero desgraciadamente, aún así, las autoridades en ocasiones dejan de cumplir. Hemos tenido también mucho problema, y creo que se está haciendo un problema cada vez más grande en los asuntos del ISSSTE. Los asuntos del ISSSTE últimamente se han incrementado en cuanto a la actualización de las pensiones. Hubo una reforma a la ley del ISSSTE en donde se prevé que los aumentos de las pensiones deberán darse en la misma proporción
que los trabajadores en activo. Sin embargo, las autoridades del ISSSTE tienen problemas en el sentido de que no tienen presupuesto económico para dar esos aumentos. O sea, ya no es una cuestión jurídica, si a lo mejor ya es una cuestión económica y tardan mucho tiempo para cumplimentar esas sentencias. Yo creo que la forma de presionar, la forma de que se cumplimenten esas sentencias es, yo creo que ser un poco más duros en cuanto a las sanciones, porque no están atendiendo nuestro llamado en cuanto a cumplimentar las sentencias. En cuanto a la pregunta de la litis abierta, esa es una muy buena pregunta porque cuando una persona impugna una resolución administrativa en la fase administrativa, o sea, ante las autoridades todavía, si esta resolución no le deja satisfecho y se va a juicio de nulidad, en la demanda puede hacer valer nuevos agravios que no haya planteado en el recurso administrativo, a lo que lo conocemos como la litis abierta, porque puede hacer planteamientos nuevos en la demanda. Aquí tenemos un problema. Salió una jurisprudencia de la Corte en donde está limitando al particular para el ofrecimiento de pruebas. Esa jurisprudencia señala que el ofrecimiento de pruebas se tiene que hacer en la fase administrativa, lo que a mi parecer ahí hay una contradicción, porque si estamos hablando de litis abierta, de que puede hacer valer nuevos agravios en la demanda de nulidad, obvio es que también puede ofrecer pruebas en el juicio de nulidad. Sin embargo, esta jurisprudencia está limitando al particular a ofrecer esas pruebas. Y por último, en cuanto al aumento de sueldo de los secretarios, bueno, pues es una voz que corre en el tribunal porque ellos están inconformes con lo que están ganando. Se espera, se ha platicado con el presidente del tribunal, se espera que el próximo año haya una mejora en sus sueldos porque tienen años que no tienen un aumento y la carga de trabajo sí aumenta. Yo creo que es justo que tengan un mejor salario. Muchas gracias. A usted. Gracias. Le concedemos el uso de la voz al presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, senador Roberto Gil. Gracias, presidente. Bienvenido, magistrado José Gustavo Ruiz Campos. Gracias. El juez de amparo nos ordenó emitir nueva resolución en la que fundáramos y motiváramos la aprobación u objeción de su designación. En este caso tenemos dos rutas, la calificación subjetiva de sus capacidades técnicas, de su experiencia, de sus conocimientos, pero también tenemos la ruta objetiva de analizar algunos de los indicadores de desempeño. Y con el propósito, pues, que se alimenten, se suministre a la comisión estos elementos objetivos que puedan ser incorporados al dictamen, quiero hacerle las siguientes preguntas estrictamente sobre su desempeño. A ver si usted cuenta con los datos a la mano y si no, ver de qué manera en algún momento nos los puede usted hacer llegar. Sí. En primer lugar, ¿cuánto tiempo tiene usted en el cargo de magistrado en sala regional? En segundo lugar, ¿ha tenido usted algún procedimiento disciplinario incoado en su contra? ¿Se ha interpuesto quejas en su contra por cualquiera de los particulares o partes que han participado en el proceso? ¿Cuántas han sido y cuál ha sido su desenlace? ¿Cuál es la tasa de confirmación de las sentencias en la que usted hubiera fungido como ponente? ¿Y cuántas tesis relevantes han surgido de expedientes en el que usted hubiera instruido? ¿Cuál es la importancia de esas tesis relevantes? ¿Cuáles se han mantenido a lo largo del tiempo como doctrina del tribunal? Y en consecuencia, ¿cuál es, pues, el valor que éstas tienen para una eficaz impartición de justicia en el tribunal al que usted pretende seguir formando parte? Por sus respuestas de antemano, muchísimas gracias. En nueva cuenta, bienvenido. Muchas gracias, senador. Mire, senador, como magistrado, mi primer nombramiento fue en 1999. Tuve un nuevo nombramiento en 2005 y hasta la fecha he estado fungiendo como tal. Tengo
14 años de magistrado. No he tenido ninguna queja administrativa ni disciplinaria durante estos 14 años en que he servido para el tribunal. Afortunadamente, mi trabajo es limpio, transparente. No, de eso no hay queja. En cuanto a la tasa de confirmación de mis sentencias, me voy a abocar a lo que es actualmente la sala superior, perdón, la sala auxiliar, que es lo más reciente que tengo. Pero aquí le quiero aclarar una cosa muy importante que sucedió. La sala auxiliar se abrió en febrero del 2010. La adscripción de esa sala estaba en la ciudad de Puebla. Se auxiliaba a 4 salas metropolitanas, a la sala de Celaya, a la sala de Querétaro y a la que quedaba de Puebla. Empezamos a emitir nuestras sentencias y se creó un conflicto de competencia en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque las sentencias que nosotros emitíamos, los particulares que se iban en amparo o la autoridad en revisión, presentaban sus demandas en la sala auxiliar con sede en Puebla. Sin embargo, en el momento en que nosotros mandamos el amparo o la revisión al colegiado en turno, ellos se empezaron a declarar incompetentes, señalando que la competente era la sala de origen. Se van todos los asuntos, o más bien se vienen a México los asuntos, o a Querétaro o a Celaya, y los colegiados de México y los colegiados de Celaya y de Querétaro igualmente se declaran incompetentes. Se crea un conflicto competencial del cual tiene que resolver la Corte. La Corte, después de un buen tiempo, define que el colegiado competente para conocer de amparos y revisiones es el que tiene la sede de la sala que emitió la sentencia. ¿Quién es? La sala auxiliar. Por lo tanto, en ese momento le correspondía a Puebla. ¿Sí? Pero déjeme decirle que para entonces ya pasó año y medio, Luego nos traen a México. La sala auxiliar se traslada a México y los que ya habían admitido la competencia en Puebla, pues dicen, no, pues ahora tus sentencias están en México y se van para México. A lo que voy es que se empezaron a acumular fallos del Poder Judicial, masivamente, eran muchísimos. Por lo que le puedo decir que en los primeros 2 años en la sala auxiliar no tuvimos cumplimientos de ejecutoria. No había fallos, por lo tanto no había cumplimientos de ejecutoria. Fue hasta que llegamos a México que entonces empiezan a emitirse sentencias. Entonces ya hay cumplimientos de ejecutoria, ya nos revocan algunas sentencias o ya confirman el amparo, y es hasta entonces que ya podemos hacer un cálculo de cuánto nos confirman o nos revocan. Actualmente, tomando las fechas de inicio de la sala a la fecha, le puedo decir que las revocaciones y las confirmaciones, las revocaciones y las que conceden amparo están en un promedio de un 13%, que yo creo que para los 3,000 asuntos que hemos llevado, un 13% es bastante aceptable. Y las tesis de las que me habla, cuando inicié dije que no tuve la oportunidad de hacerle llegar mi currículum. Ahorita le voy a pedir a alguien que se lo haga llegar, y en él vienen todas las publicaciones de las tesis que hemos sostenido nosotros en la sala, tanto de Oriente, cuando era sala regional, como la auxiliar, ahora hoy día. ¿Cuántas se aplican de estas sentencias? Bueno, la sala, por ser criterio de la sala, la sigue aplicando,
pero para el resto del país no es de aplicación obligatoria, simplemente puede ser un antecedente y si el juzgador está de acuerdo, la aplicará. A lo único que estamos obligados son a las jurisprudencias, ya sea del Pleno de la Sala Superior o del Poder Judicial. Pero nosotros seguir nuestro criterio, cuando ya tenemos un precedente publicado, lo sostenemos hasta que salga una jurisprudencia que esté en contra de nuestro criterio. Hasta ahí lo dejamos de aplicar. Pero sí le voy a hacer llegar todas las publicaciones de precedentes míos que salieron en asuntos míos. Ni yo sé cuántos son, la verdad, senador, pero mejor se lo hago llegar. Agradecemos las respuestas del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos y con el fin de otorgarle plena certidumbre jurídica al proceso, le comentamos al compareciente que tendrá como plazo hasta el próximo 10 de diciembre del 2014 para aportar pruebas y alegatos a su favor, las cuales serán recibidas en las oficinas que ocupa la Comisión de Hacienda, ubicadas en el piso 13, en la oficina 2 de este edificio del Senado de la República. Con esto concluye la comparecencia del ciudadano José Gustavo Ruiz Campos, se cierra la sesión y agradecemos mucho la presencia de todos quienes nos han distinguido con su presencia. Muy buenas tardes. Gracias.